Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hoy es domingo de resurrección y me da gusto nuevamente llegar hasta ustedes a través de este medio y poder pasar tiempo reflexionando y valorando la importancia y la realidad de la muerte, y no solamente la muerte, sino en este caso la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cristo Jesús fue declarado Hijo de Dios en poder y en santidad por la resurrección de los muertos. Y esto es lo que estamos celebrando hoy, que nuestro Señor Jesús, en quien creemos y quien es nuestra esperanza, Él resucitó. Bien, acerca de la resurrección de Jesucristo tenemos relatos en cada uno de los evangelios. Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24, Juan también nos narra la resurrección de Cristo allá en el capítulo número 20. Y el apóstol San Pablo dedica una porción de 1 Corintios en el capítulo 15 para hablarnos de esto, de la realidad de la resurrección de Cristo. Hermanos, porque este es el hecho más glorioso y es donde radica y descansa nuestra esperanza. En 1 Corintios el apóstol San Pablo dijo: si creemos que Jesús resucitó y los muertos no resucitan, entonces nuestra fe resulta vana y somos hallados mentirosos, porque predicamos que Cristo resucitó, y seríamos las personas más dignas de conmiseración por estar creyendo en alguien que murió y que está sepultado todavía en una tumba, lo cual no es cierto. Pero dice Pablo, pero Cristo ahora ha resucitado. Él es primicia de los muertos y Él está sentado además a la diestra de Dios. Así es que en esta ocasión, en este día domingo, quiero presentarles a ustedes por lo menos 5 evidencias sobre la resurrección de Jesucristo. Primero, como evidencia de la resurrección de Cristo, en cada uno de los relatos de los evangelios notamos algo simple y sencillo. Hermanos, Cristo murió y fue sepultado allá en una tumba, y hoy esa tumba está vacía. Por ejemplo, veamos el relato de Lucas en el capítulo 24. Dice la palabra del Señor así: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Allí estaba la tumba, pero la tumba estaba vacía. Cuando comúnmente la gente va a Jerusalén, va de turistas, uno de los paseos es ir al Santo Sepulcro. Y los que han estado allí y han visto y han narrado lo que está allí: una tumba vacía. Ahí los discípulos y los narradores de los evangelios, los apóstoles, nos dicen: ahí le pusieron, ahí su cuerpo quedó sepultado,
Ahí estaba sellada el sepulcro con una piedra. Allí había afuera guardias. Allí estaba el cuerpo de Cristo. Pero un precioso día, ese primer día de la semana, tanto los discípulos como las mujeres, como los guardias que custodiaban aquel sepulcro, nos dicen, esa tumba ya no contenía un cuerpo más, porque nuestro Señor había resucitado. Él lo había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Y aquí estaba siendo demostrado. Cristo resucitó. Vamos a ver otro relato, el relato del evangelista Marcos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol, pero decían, ¿quién removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron, no estaba allí. Cada evangelista nos confirma, la tumba está vacía. En un canto que entona este hombre de apellido Zurdo, Alex Zurdo, creo que es, dice, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. Y así, en cada uno de los fundadores de las religiones del mundo, están allí sus restos. Pero la tumba de Cristo está vacía. Señal inequívoca, cada evangelio nos dice, Cristo resucitó. Primera evidencia, hermanos, la tumba estaba vacía. Segunda evidencia, cada uno de los evangelistas no tan solo nos narra una tumba vacía, sino nos narra un Cristo vivo que entra en comunión, que aparece, que se manifiesta una y otra vez a distintas personas en distintos lugares. En algunos son de manera personal, Jesús se presenta a ellos, y a otros se les presenta en un grupo colectivo. Y cada uno nos da su testimonio. Por ejemplo, vuelvo a Juan en el capítulo 20. El Evangelio nos dice allá en el versículo 16, Jesús vino y dijo a María Magdalena, María, volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María Magdalena fue una de las que vio a Cristo resucitado. Mateo capítulo 28, versículo 5, dice de la siguiente manera, no solamente fue María, sino también las otras mujeres que también le vieron. Capítulo 5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, que eran María Magdalena y otra mujer, dice las Escrituras, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entonces versículo 8 dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús salía al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose le abrazaron sus pies y le adoraron. Una persona más dándonos testimonio
de Cristo resucitado. Pedro. Lucas capítulo 24, versículos 34. Evidencias de la resurrección de Cristo. Estamos viendo el testimonio de los discípulos, de las personas que vieron al Cristo resucitado. Lucas capítulo 24, versículos 34 dice, y le decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Jesús se manifestó y se manifestó de tal manera que los discípulos lo vieron. Uno de ellos fue Simón. Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15 nos dice que uno de los discípulos que vio al Cristo resucitado fue precisamente Simón, llamado Pedro. Juan capítulo 20, versículo 19, personas que vieron al Cristo resucitado. 20:19 dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas del lugar donde los discípulos estaban, dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y su costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. María Magdalena, María y otras mujeres, Pedro, los que iban camino a Emaús, los discípulos en el aposento alto. Por ejemplo, aquí en Juan capítulo 20, también versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de sus clavos, y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Y Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Todos estos fueron testigos oculares del Cristo resucitado, y esa es una evidencia, hermanos. Juan, el apóstol, vio al Cristo resucitado. Primera de los Corintios capítulo 15, versículo 6, dice el apóstol San Pablo que en una ocasión Cristo se manifestó a más de 500 hermanos, que en aquel tiempo muchos todavía vivían y podían dar testimonio de que esto era una realidad. Pablo mismo dice, y el último de los que se les apareció fue a mí como a un abortivo, porque no merezco ser llamado apóstol. Entonces aquí tenemos una evidencia. No tan solo tenemos una tumba vacía, tenemos a testigos presenciales de la resurrección de Jesucristo. Para nosotros ese es un testimonio importante, porque no, hermanos, no estamos creyendo en algo que es un cuento inventado. No estamos creyendo en algo que por ahí a alguien se le ocurrió mencionar. Tenemos la evidencia. 1, una tumba vacía. 2, testigos oculares de este suceso. Pero tercera evidencia, y es fundamental esto. No tan solo tenemos los testigos oculares, sino tenemos el cambio operado en esos testigos de la muerte de Cristo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Pedro. Y no tan solo Pedro, sino todos los demás apóstoles. Cuando Cristo murió, quedaron en una profunda tristeza. A los que me están siguiendo en las predicaciones y las meditaciones que les envío del diario, en el capítulo 16 de Juan, el Señor Jesús les dice a los discípulos que ellos
iban de pronto a llorar y lamentar. Capítulo 16, versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, porque aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y es que una cosa era cierta: Cristo había muerto, Cristo había sido crucificado y sepultado, y ellos pensaron que allí acababa todo y estaban profundamente tristes. Pero luego vemos el cambio en ellos. No tan solo vieron la tumba vacía, no tan solo vieron y tuvieron el privilegio de ver al Cristo resucitado, sino que pudieron ver en ellos lo que produjo esto, el Cristo resucitado. Por ejemplo, en el capítulo 4 del libro de Hechos, los apóstoles están ante el concilio. Hay amenaza de violencia, hay amenaza de muerte contra ellos para que no prediquen a Cristo, y los fariseos o los del Sanedrín están exigiéndole a los discípulos que no hablen más en ese nombre. Pero dice el apóstol San Pedro de la siguiente manera. Hechos 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios levantó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Él es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En el capítulo 5, siguiendo la lectura de la palabra, allá en los versículos 27 en adelante, dice: cuando los trajeron a los discípulos, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros colgasteis, matándole en un madero. A este Dios le ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. ¿Qué vemos en estos hombres? Un cambio radical. Antes, estos discípulos estaban amedrentados, estaban tristes, estaban turbados. Pero ya no podían estar así, hermanos, porque habían visto al Señor resucitado, porque habían visto al Cristo vivo. Por lo tanto, ellos sabían, como lo dijo el apóstol San Pedro en su primera carta, dice que nosotros, por la resurrección de Jesucristo, hemos nacido a una esperanza viva, una esperanza que no avergüenza. Ellos no podían avergonzarse, ellos no podían estar tristes, ellos no podían sentirse amedrentados, porque Cristo había resucitado. Y esto era algo que tiene que quedar para nosotros como una evidencia. Cuarta evidencia de la resurrección de Cristo. No tan solo dijimos: 1, la tumba vacía; 2, las apariciones del Cristo resucitado; 3, el cambio operado en los que vieron a Cristo; 4, hermanos, a partir de la resurrección de Cristo,
que ocurrió el primer día de la semana, es decir, el domingo, según la estructura de la semana judía, porque así aparece como el primer día de la semana el domingo, el último día de la semana es el día sábado, que es el día de reposo. Los judíos guardaban el día sábado como el día de reposo. Pero a partir de la resurrección de Cristo, hermanos, el día del Señor, el día en el cual anunciaba el salmista en el capítulo 118, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Este día es el día de la resurrección. Hechos en el capítulo 20, versículo 7, dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, y es que era costumbre de los nuevos creyentes reunirse el día en que Cristo Jesús resucitó. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, y habiendo de salir al día siguiente alargó su discurso hasta medianoche. Este es cuando aquel hombre llamado Eutico cayó y murió, pero el apóstol Pablo oró por él y Dios tuvo misericordia y este hombre resucitó, porque Cristo tiene poder para eso y más. Primero los Corintios capítulo 16 dice en el versículo 2 de la siguiente manera: primero los Corintios capítulo 16 versículo 2: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga parte de algo. Y es que era el día de la reunión del pueblo cristiano. Y esto ha quedado como testimonio, hermanos. ¿Por qué nos reunimos el día domingo a celebrar los cultos del Señor? Por si no lo sabía, sépalo. Este día lo hacemos porque es el día en que Cristo resucitó. Es el día en que nuestro Salvador se levantó de entre los muertos. Por eso nos congregamos a celebrar un nuevo comienzo, un nuevo principio en Cristo. Quinta evidencia, hermanos, también tenemos que notar esto: todos aquellos que fueron testigos de la muerte de Cristo fueron mártires por esa causa. El apóstol San Pablo escribió unas palabras que muchas veces nosotros hemos dicho: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otra porción en el libro de Romanos dijo: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Qué había pasado en estos apóstoles? ¿Ustedes creen que ellos habrían de dar la vida por algo que ellos sabían que no era cierto, que no era verdad? Pues su vida y su testimonio, hermanos, nos hablan claramente que ellos nos dan la certeza de la resurrección de Cristo, en razón de que por esa razón dieron su vida y estuvieron dispuestos a morir por confesar que Cristo había resucitado. Y ese es el sentir de Hechos en el capítulo 1, allá en el versículo 8, cuando dice las Escrituras: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigos aquí deriva de una palabra griega que significa
y me seréis mártires. Es decir, darán testimonio con su propia vida de esta verdad, de que Cristo resucitó. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo murió por mano de los romanos, siendo decapitado, y murió confesando su fe en Cristo. ¿Qué sucedió con Juan? Juan murió desterrado en Patmos, en la isla de Patmos, por causa de la fe en Cristo. ¿Qué sucedió con Pedro? Pedro murió siendo crucificado por mano de los romanos, confesando y declarando que Cristo vivía y que Cristo era el Dios vivo y resucitado, que estaba a la diestra del Padre. ¿Qué sucedió con Esteban? Esteban, cuando estaba siendo apedreado, alzó sus ojos al cielo y dijo: veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Estas, hermanos, son evidencias reales de que la resurrección de Cristo es un asunto cierto, es un asunto real. Es allí donde está anclada nuestra fe. Por ello nosotros podemos estar plenamente convencidos por el testimonio de las Escrituras, por el testimonio de las evidencias físicas, por el testimonio de las evidencias de los testigos que estuvieron allí, por la evidencia de las vidas entregadas y consagradas a este fin o a este propósito de predicar el Evangelio, podemos estar seguros que nuestro Cristo vive. Y ahora yo quiero decirle lo que el apóstol San Pablo dijo allá en primer libro de Corintios, en el capítulo 15. Nuevamente dice el apóstol Pablo: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque tristemente en aquel entonces había una porción de la iglesia que predicaba que la resurrección no era real. Dice: porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, nuestra fe entonces es vana y nuestra predicación también. Y somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado que Dios le resucitó. Dice: pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, y si en esta vida solamente esperábamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Pero ahora Cristo ha resucitado, es primicias de los que durmieron, fue hecho, por lo cual la muerte entró por un hombre al mundo, y también por un hombre la resurrección de los muertos. Luego dice las Escrituras así, más adelante, versículo 27, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies, y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó todas las cosas, porque luego todas las cosas que cuando le estén sujetas, entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas. De manera, hermanos, que el apóstol San Pablo dice al final: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo entonces ha resucitado, podemos saber, hermanos, que nuestra esperanza vive. Hay evidencias, pues, de la resurrección de Cristo. Concluyo diciendo: yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que si muero, los que mueran en Cristo resucitarán. Yo resucitaré, usted resucitará, porque Cristo es la resurrección y la vida. Todo aquel que vive y cree tiene vida eterna, porque esta vida está en su Hijo. Dios les bendiga, y bendiciones y felicidades, porque nuestra esperanza
vive, porque Cristo vive. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por darnos la evidencia en tu palabra a través de estos testimonios de la tumba vacía, de tus apariciones, Cristo, del cambio producido en las personas que lo vieron, del valor con que se enfrentaron a la persecución e incluso a la muerte, y también, Dios, de esa esperanza y esa paz que produces en nosotros al saber que nuestro Redentor vive y reina para siempre. Ahora, Jesús, solamente esperamos el momento en que tú te manifiestes en gloria y nuestros cuerpos sean transformados. Mientras tanto estamos en el mundo, permítenos comunicar al mundo las buenas nuevas de que el sacrificio fue hecho, los pecados fueron pagados en la cruz, y ahora todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y como tú vives, nosotros también viviremos. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Amén. Dios les bendiga, hermanos.